Hola a todos y todas, aquí estamos en otro capítulo del lado B. Hoy me siento como en la radio, tipo, hola. Muy contenta porque me encanta estar acá compartiendo con gente que admiro, que encuentro su recorrido, que tienen mucha experiencia en cada recorrido que proponemos mirar, acercarle a la gente. La idea es que esto poder acercar eh, temas que a veces son complejos, que no nos gusta mucho hablar. Me gusta el título de este lado B, que de todo esto venga algo bueno. Y estoy acá con Rosa Goldenberg. Muchas gracias, Rosa, por estar. Hola Luna, muchas gracias a vos. Y te invitamos a que te presentes, para que mucha gente seguro te conoce, pero para que los que no te conocen acá se encuentren contigo. Bueno, muchísimas gracias. Re contenta de estar charlando con vos. Soy Rosa Goldenberg, soy psicóloga y hace un ratito pensaba en la identidad, en cómo me iba a presentar, estaba pensando. Y siempre pienso, digo, no voy a decir que soy escritora, ¿no? Y entonces también me estaba preguntando qué es lo que define la identidad, por qué me aparece tanto prurito, ¿viste? ¿No? ¿Cómo me voy a considerar una escritora? Como si fuera una cosa arrogante, ¿no? Como, bueno, escribí un libro, bueno, un libro es para considerarse escritora. ¿Cuántos libros tiene uno que escribir para poder tener el permiso de decir soy escritora? Escribí un libro que es una especie de novela pequeña, autobiográfica, y estoy muy contenta con el lugar que va tomando la escritura en mi vida y cómo eso empezó a también impregnar mi trabajo, algo que al principio era solo ir a un taller de escritura y sentirme en un espacio que estaba descubriendo, ¿no? Que no sabía que tenía un gusto tan grande por todo eso. Y estoy muy contenta el camino que eso fue haciendo, de sorprenderme a mí misma de, y esto esto soy yo, que no sabía, ¿no? Como un descubrimiento muy hermoso. Quizás por eso pienso ahora, mientras estoy hablando con vos, la identidad tiene tantos costados que nos terminan embromando, ¿no? Que más vale dejarlo en un lugar más juguetón, ¿no? Como uno hace cuando es más joven y dice, no, esto es un hobby, yo no me voy a dedicar a esto. Tal cual. Pero pensaba, Rosa, también ahí trajiste un tema que es cuando uno hace identidad con una parte, ¿no? Que de alguna manera nos sirve para presentarnos ante los demás, porque encaja en mi familia, porque esto está bien de mí, me gusta, y de pronto esto que vos traes queda en sombra lugares que no solo son, porque nosotros decimos en sombra, parece que todo fuera oscuro, malo, difícil, y en sombra también quedan muchos talentos, y a veces los dejamos ahí, y esto que vos traes, de cuánto necesitamos, cuánto tiempo, qué es lo que hay que hacer para habilitarse en algo que naturalmente empezaste a conocer de vos misma, empezaste un diálogo de una forma que te permite no solo encontrarte con vos, sino que a los demás les permite resonar, decir, sí, acá yo también, ¿no? Como vos tenés una escritura muy particular, de pronto muy frontal, y a la vez donde el otro se puede identificar muy rápidamente. Y también quiero decir que ayudás a otros a que puedan encontrar su manera de vivir. Sí, también eso fue, como nos conocemos tan poco, ¿no? También eso para mí fue, me acuerdo muchas veces, cuento esto en algún momento en que necesito presentarme, hablar de mí en la escritura,
que después de muchos años, ponerle 5 años, 6 años de hacer talleres, de hacer como alumna talleres de escritura, empecé viendo que había ahí, mi profe me decía que desde que yo empecé a asistir, fui a un mismo taller mucho tiempo con Gabriela Becherman, y ella me decía que desde que yo empecé a asistir a los talleres de ella, todo el mundo en el taller empezó a escribir de manera personal, ¿no? Y entonces un año dije, bueno, ¿y si doy un taller de escritura, pero no literaria? No hace falta saber escribir, sino no para gente que quiera ser escritor, sino para como un medio expresivo de autodescubrimiento. No sabía muy bien cómo llamarlo. Y entonces hice un flyer, hice una primera promoción en Facebook, y apenas mi profe lo vio, me llamó y me dijo, me quiero anotar. ¡Qué maravilla! Y yo tenía mucho temor, ¿viste? Cuando uno publica cosas en Facebook, a mí por lo menos, me sigue pasando todavía, que digo, ay, si lo ve tal o cual, y va a pensar que yo, qué chanta, mirá, se manda ya a hacer talleres porque hizo algunos años. Y ella fue como justamente la que me dio permiso. Ella realmente quería hacer un taller de escritura conmigo, para poder decir cosas que en otros talleres de escritura, a los cuales ella nunca había ido, porque nunca quería ir a talleres de escritura literarios, no quería someterse a la crítica literaria, Claro. quería simplemente permitirse. claro, como relajarse en eso, ¿no? Como Claro, cuando vamos a bailar, no para aprender ballet, sino para conectar con el fluir, con la alegría, bueno, con todas las cosas que ocurren cuando uno baila. Así que ese fue también un camino de abrir y de ver qué ocurría con las personas cuando escribían. Y lo que me empezó a pasar es que yo veía aspectos de las personas en la escritura que en una conversación no necesariamente eran tan claros, no aparecían. Entonces rápidamente yo hacía algún comentario de algo y la persona, wow, esto nunca me había parecido, pero sí, esta soy yo, ¿no? Esto es lo que empieza a aparecer un puente, empieza un diálogo y arma un puente para que uno mismo descubra también algo, ¿no? Exactamente, exactamente. O yo les decía, digo cosas en los talleres como, no, esto sacalo, esto me interesa, esto contalo, ¿no? Y eso que es interesante es como una puerta donde la persona suele no querer meterse, pero cuando entra ahí, es todo un mundo, puede ser de dolor, puede ser de enorme alegría, pero aspectos que están ahí con los que no estamos acostumbrados, a los que no los miramos, asuntos que no miramos, ¿no? Y que la escritura da una posibilidad ahí de mirar mucho más accesible, por lo menos para mí. Digamos, lo que empezó a suceder es que me empecé a dar cuenta que es mucho más rápido, como si fuera que la escritura provee de un atajo. Vos pensá que yo vengo del campo de la psicología, de la psicoterapia, por más que, bueno, yo hice una formación en terapias gestálticas y ese fue mi abordaje y sigue siendo en un punto, pero es como todo lleva demasiado tiempo hablando. Cuando hablamos y solo nos queremos apoyar y agarrar como de la soga del hablar para ir llegando a algún lado, nos perdemos, nos perdemos bastante. Y la escritura, a pesar que usa los recursos de la palabra,
si le vas como diciendo, no, no, por acá, no, no, mejor por acá, permite como un atajo muy grande a cuestiones que no podemos estar, a ver, ¿cuánto tiempo puedes estar hablando de tus problemas? Perdón que te corte, Rosa, estoy totalmente de acuerdo, no quería que se me vaya esto de que también el hecho de esto de que no alcanza con hablar y pensar, porque además eso también, cuando hacemos identidad o encontramos algo, también se cristaliza el discurso. Entonces yo decía, es tal cual, la escritura te expone en el lugar más vulnerable, te expone en un lugar no conocido, esto de entrar en algo que no es lo que más me resulta, vos lo definiste muy bien, ahora se me fue, pero en algo que no conoces y vos incentivas para que la persona entre ahí y ahí se abre un mundo y se arma este puente con contenidos que no están tan conscientes y la escritura los pone así sobre el tapete, ¿no? Esta es mi sensación. Sí, es evidente. Esta es mi sensación, las veces que he hecho algún acercamiento a la escritura, así desde un lugar absolutamente, desde este lugar, sin ninguna pretensión, fue muy revelador, muchísimo más de lo que yo pensaba. Entonces, bueno, a mí eso mismo, eso mismo fue lo que a mí me ocurrió en este proyecto que quería contar cosas que me habían ocurrido en mi vida, cuando me propuse poner juntas un montón de cosas que había escrito en los talleres de escritura, y dije, esto está bueno contarlo, esto está bueno compartirlo, y cuando elegí una editora, y me empecé a juntar con ella, una escritora, Marina Yusuk, me ayudó a editar el libro, y me pasó algo increíble, que lo que ella editaba era un trabajo psicológico. Ella me decía, pero acá esto tenés que contar más. Y yo decía, ay, no, ¿por qué? no me hagas esto. Me decía, acá saltás muy pronto de esta cosa a esta otra, es muy brusco este salto. Y todo lo que las instrucciones que ella me daba para ordenar la escritura, eran tan psicológicas que realmente me maravilló lo que el proceso de edición me trajo a la comprensión misma del libro. Digamos que uno piensa en la escritura como algo catártico. Lo voy a escribir, me voy a desahogar y me voy a liberar de todo, pero es muy poco eso pretender, es como muy ofensivo para la escritura considerarlo catártico. En Ahora, es realidad, un arte, esto que vos hacés de encontrar ¿no? El hilo, es un arte, ¿no? Como que es por acá y de pronto es como un laberinto y encontrar, wow, es por acá y seguir, es sí, maravilloso. sí, digamos, es como, digamos, por supuesto que puede ser que como todo, ¿no? Como vos sos tarotista, ¿no? Y podés a veces decir algo y necesitas que a la persona le resuene también, ¿no? Porque desde cierta idea o cierta teoría o cierta imagen tuya o mía, puede ser que no sea por ahí para nada, pero hay como un camino que se hace junto y como el camino no es catártico, es de belleza, ¿no? Como encontrar la belleza en las palabras, en la expresión, es hacerlo bello, y no es que, porque en el proceso las personas cuando escriben dicen, sí, pero si yo lo cuento así, esto no es verdad, no es lo que me pasó. ¿Y lo que te pasó es verdad? ¿Acaso el También es relato una que tenés? versión, también es una versión. En realidad Exacto, nunca sabemos lo que pasó, sino lo que leemos. Entonces siempre es una versión. claro. Claro. Lo interesante es que en el proceso de escribirlo, de editarlo, en el sentido de hacerlo bello, le vas como dando a tu propia mente
un alimento, como le das un plato de comida que es mucho más sabroso, mucho más nutritivo que lo que solés darle en tu rumiar, en tu pensar, en tu hablar, bla, 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 las cosas que uno cuenta, las cosas con las que uno se enoja, o las cosas de las que uno protesta. De alguna manera te salís del hábito repetitivo que se cristaliza y que vuelve y que usa solo una parte. Con el cuerpo también hacemos lo mismo, terminamos haciendo siempre los mismos movimientos. Entonces, tal cual, me parece que lo explicaste así clarísimo, este viaje y lo que puede, hasta, ¿no? Todo lo que puede brindar, encontrarle otra respuesta creativa Sí. a eso que por ahí simplemente es una eterna repetición, o es algo muy doloroso, o es algo que no me gusta, como todas las emociones que nos incomodan y todo esto. Ahora, ¿cómo se va relacionando este lugar de la psicología budista y todo lo que vos propones en tu formación también? Con esta forma, estábamos hablando antes de empezar a grabar, y vos dijiste, me adelanto, y dijiste algo de escritura como una forma de meditación, lo cual me pareció, claro, es tu forma, ¿no? ¿Cómo se une esto? ¿Cómo es para vos? Viste que todos los caminos de sanación, todos los caminos de estar mejor, llevan como la palabra integración, ¿no? Como dejar de ser dos. Perdón, integrar eso que estoy rechazando, ponele. Claro, claro. Y integrar eso que estoy rechazando y también integrar aquello que tengo separado, no necesariamente porque lo rechace, sino porque, por ejemplo, solemos tener separado, por ejemplo, el trabajo con el placer o lo que me dedico en serio con el hobby. Entonces, al principio la escritura era una cosa y la formación que damos se llama Saberes que hacen bien, que tiene que ver con la integración dentro de las formas de psicoterapia y de acompañamiento de las enseñanzas de la psicología budista, existían en mi cabeza como algo separado, ¿no? Bueno, yo doy talleres de esto y aparte hago la formación. Y me empezó a quedar cada vez más claro que, y siempre me pareció, la psicología budista, cuando uno piensa en psicología budista, cuando uno piensa en budismo, uno piensa en meditar como un asunto central, ¿no? Y la verdad que yo siempre fui bastante mala con eso, en el sentido de la disciplina, de sentarme todos los días a meditar. A pesar que practico Kumnie, que es una disciplina cuerpo-mente, hace muchos, muchos años que voy a clases y hago cada día un poquito sola, no, dentro de mi cabeza lo que yo hago no es meditar. Pero empecé a ver cuánto de meditativo tiene la escritura, cuánto de observar lo que está ocurriendo, que es lo que decimos que es la meditación, tiene la escritura. Y entonces en esta escritura, que yo no la llamo meditativa, sino que la llamo escritura auténtica, pero que trata de estar con lo que ocurre, porque estar con lo que ocurre es, digamos, la autenticidad no es decir lo que se me canta o escribir lo que quiero, es estar con eso y hacer de eso algo bello, que es, la meditación es hacer algo bello con nuestra vida en lo cotidiano, ¿no? Puede ser
sentarnos, pero puede ser cocinar, meditando, o puede ser estar en presencia de otro meditando. Rosa, esto que decís, hacer algo bello, se transforma en algo bello cuando estoy presente. El estar presente trae esa opción, incluso situaciones muy difíciles o dolorosas. Me parece que estar conectado con lo que es, ¿sí? Sí. También pienso en situaciones que son muy complejas, que quizás son muy difíciles de poder elaborar y tolerar, ¿no? Pensaba el sufrimiento humano, hay cosas que realmente uno dice, ¿cómo una persona puede elaborar esto, ¿no? Y decimos, ¿viste? Que la belleza no pasa por situaciones lindas o situaciones feas, sino por esto que es la presencia. ¿Viste cómo yo últimamente estoy con cómo las palabras van perdiendo el significado? ¿Viste cuando hay ciertas palabras, cuando decís estar presente, pareciera que fue perdiendo a lo largo de los años el verdadero significado, como que ya lo decimos como... Porque se banaliza, porque se repite y entonces pierde el sentido de verdad, porque es cierto esto que vos decís, hay algo que se empieza a hacer casi un cliché y entonces ya no tiene la potencia, la palabra, de traer a esa experiencia que es totalmente trascendente, ¿no? Claro, claro. Y entonces, no, recién se me ocurría como lo bello y lo presente, lo bello como otra manera de nombrar para cómo hacer para acordarnos el verdadero significado de lo que queremos decir cuando decimos estar presente, ¿no? Es que cuando estás presente, todo es bello, no porque sea lindo lo que te está ocurriendo, sino porque estás ahí disponible para la situación, dejas de pelear de que lo que sucede no te debería estar pasando, y hay algo de eso que transforma la situación en belleza. Sí, lo siento ahí, Rosa, que vamos yendo justamente a tu propia historia, ¿no? Rescato totalmente lo que traes, aunque uno no pueda en un momento de muchísimo dolor o momentos que pienso que las personas, ¿no? La experiencia humana en su lugar más terrible, eh, no sé si me imagino una situación muy violenta, por ejemplo, ¿no? Me imagino situaciones de experiencias inimaginables de soportar. eh, y aún así pienso en personas que pasaron, por ejemplo, que estuvieron en un campo de concentración y luego pudieron con su vida eh, hacer algo maravilloso en el sentido de incluso así seguir dando, seguir, no sé, me supera eso, ¿no? Como que Entender el sentido que tuvo eso en la creo que vida, ¿no? que la belleza también puede aflorar en esos lugares, digo, tan oscuros, difíciles, inabordables, cuando encontramos un sentido, ¿no? Cuando encontramos el sentido de esa experiencia. Eso permite, me parece, esa integración, esa posibilidad de traducir, de poder habitar, ¿no? Habitar ciertas cosas que, wow, son como demasiado. Sí, sí, Sí. pensaba en eso. Sí, y son cada vez más difíciles, ¿no? No sé si contesté lo que vos habías Sí, preguntado. sí, porque yo pensaba cómo se relacionaba y vos trajiste muy bien este tema de que vos también tenías separado, ¿no? El yo doy esto y después, y cómo se une para vos y cómo para vos se convierte la escritura en un momento de meditación y que la meditación no es para todos igual y que no es sentarse, ¿sí? De una misma manera.
¿no? Y más Sí. allá de las propuestas y de técnicas que son súper antiguas, maravillosas, que encontremos el estado que sería estar meditando, ¿no? Y que la escritura como forma de meditación. Eso Exacto. me parecía muy hermoso lo que habías comentado, porque me parece que hay espacios, yo soy pintora además, y siempre me pasó lo mismo. Para mí era una contención meterme en ese mundo y estar horas y horas entrando en un diálogo que yo tampoco sabía hacia dónde iba. Empezaba a dialogar con partes mías que incluso me parecía imposible que estuvieran en mí, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a crear puentes. Entonces, desde ahí me parece increíble, ¿no? Ahora, en esto de empezar a meternos en lo complejo, más difícil, ¿no? Hablando de tu propia vivencia y del título de esta charla, ¿cuál es el tema, más allá de que puede haber cierta ficción, entre comillas, de qué trata este libro que tiene este título? Este libro empieza, la idea de un libro, durante la adolescencia de mis hijas, y nada, momentos muy, muy difíciles como mamá, peleas, situaciones de crisis, sobre todo con una de mis hijas. Y ahí yo empiezo a llevar un diario de lo cotidiano, ¿no? Y cuando había momentos de mejora, sobre todo en esos momentos yo escribía un montón, ¿no? Y la sensación adentro mío era, ¡ah! Esto yo lo tengo que contar. Sobre todo desde el punto de vista de mi asombro como psicóloga, yo ya era una psicóloga, ya tenía consultorio, ya trabajaba, de todas las cosas que yo no sabía acerca de los procesos psicológicos difíciles que venían ocurriendo no solo en la adolescencia de mis hijas, sino también con mi papá, sobre todo. Y bueno, a lo largo de esos años de terapias, terapia de familia, mis hijas en terapia, consultas vinculares, constelaciones familiares, bueno, todas las cosas que ocurrieron en esos tiempos, ciertas cosas traían para mí mucha claridad, mucha luz, y también mucho de estar perdida, ¿no? Yo decía, pero mierda, si yo que soy psicóloga y vengo estudiando y vengo desde que tengo 20 años interesada en la psicología y paciente de diferentes procesos psicoterapéuticos, ¿cómo puede ser que nunca nadie me dijo esto? Y entonces yo decía, esto lo tengo que escribir, esto lo tengo que contar, esto... Bueno, y así fue, ¿no? A lo largo de 15 años, por ahí, 18 años, que tenía nada, pedazos sueltos de cuadernos con cosas. Y bueno, cuando empecé los talleres, empecé a profundizar en muchas de estas cosas, escribiéndolas más bellas. Y en determinado momento empecé un taller de escritura con la que después fue mi editora, y cuando la llamo para anotarme en el taller, ella me dice, ¿vos querés hacer el taller simplemente para escribir o tenés algún proyecto de algún libro? Y yo dije, no, simplemente para escribir. Bueno, me dijo tal día, tal hora, bla, 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 y corté cuando uno hablaba por teléfono, y dije, pará, ¿por qué no tomar esta? Bueno, y ahí
ella me dijo, bueno, si vas a trabajar en tu proyecto, fíjate si pones todas las partes juntas, aunque sea les das un orden, para que podamos empezar a mirar eso. Y yo empecé a llevar esto al taller, y bueno, y ahí empezó esto. Y lo que me di cuenta cuando empecé a escribir es que no quería hacer un libro que hable de los demás, no quería hacer un libro que hable de mi familia, quería hacer un libro que hable de mí, donde la narradora, viste, en literatura es como, no sé si está prohibido, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es muy interesante que el que escribe es el narrador, no es uno mismo. Entonces... Buena pregunta, ¿quién escribe? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién escribe? Sí, sí. Cuando uno va a un taller de escritura tradicional, el que está escribiendo es el narrador. Y no tenés demasiada autorización, y digamos, en el grupo de ese taller no se le puede preguntar a la persona, bueno, ¿y después qué pasó con esto? Porque no es la persona la que está escribiendo. La persona está contando un relato. Y es genial la manera de verlo, porque es como una descripción es como dejar de creernos que somos nosotros solos los que hacemos las cosas y que tenemos una identidad y que sabemos. Y entonces cuando hay un narrador, se crea esa distancia tan sabia para poder mirar el relato sin, digamos, porque doy un ejemplo, ¿no? Para entender algo que me pasó en el proceso de escribir este libro donde yo soy la protagonista, no lo podía terminar, digamos. Voy llegando al final, ya tenía casi todo el libro armado, y yo decía en mi cabeza, hasta que esto no se resuelva en mi familia, yo no lo puedo terminar, porque no sé cómo va a terminar. Wow. Y el libro se transformó en una cosa interminable. Entonces, la primera vez que se lo di a leer a una amiga, me dijo, mirá, Rosa, está genial, pero cuando va llegando al final es un plomazo, porque no termina más. Y no sabía cómo hacer, totalmente identificada con la protagonista. Entonces se lo llevé a mi profe, a Gabriela Becherman, le pedí si lo podía leer, y ella me dijo, el final lo tenés que crear vos, y después va a ocurrir en tu vida. Qué bueno. Qué bueno, esto, perdón, Rosa, esto requiere también todo un trabajo de mucha humildad, ¿no? Como que exponerse, ¿no? Es como una reverencia a la vida diciendo, ok, ¿no? Vamos con esto, pero requiere todo un trabajo de mucha humildad, ¿no? Tal cual. Y entonces, no sabes el alivio que me dio crear el final. Y bueno, y después, como el título del libro bien lo dice, vino algo bueno. ¡Qué maravilla! Que es un acto de sanación, un acto de sanación todo el libro. Es un acto de sanación, sí, sí. Es verdad eso, escribir un libro, plantar un árbol. Bueno, no sé si las tres cosas son verdad, pero escribir un libro, yo creo que dejar testimonio de cuál es tu aprendizaje, ¿no? Algo de descubrir para qué estás acá, y poder compartir lo que aprendiste con otros de una manera, como un relato, porque el libro es autobiográfico, pero digamos, ¿qué libro no es autobiográfico? Y también el libro, bajo la misma perspectiva, es ficción, ¿no? Que lo que cuento es mi ficción
cómo ha sido mi vida. Quizás mi hermano, si escribe su libro, escribe una historia completamente diferente de su infancia, de quiénes eran su mamá y su papá. Totalmente, y cuando vos contabas esto, pensaba en cómo, en esto de, sin caer en de crear la propia vida, pero no en el hecho de, como bueno, quiero esto, ahora lo voy a tener. No, no por ahí, sino como de que el agujero de la falta, digamos, ¿no? De la herida, uno pueda encontrar la forma de salir al mundo, y ahí en el lazo con el otro, crear algo para poder seguir viviendo y transformándose y conociéndose, pero hay algo de ese agujero y de esa falta. Me viene una imagen, te hablo y me venía, y te escuchaba y me venía una imagen que una vez vi en Facebook de una nenita, yo creo que era como, ella había perdido a su mamá, no sé si en la guerra o en una historia muy, muy durísima, y la nena, que estaba cobijada en un lugar, se había puesto como un bollito en el piso, en posición fetal, y había dibujado una mamá grande y ella se había puesto adentro. Esa imagen no me lo olvido más. Digo, era como una imagen de lo que en nuestra vida podemos ir haciendo, como que ese dibujo en realidad es encontrarme la manera que necesito de contenerme para seguir encontrando la forma de estar en el mundo, de relacionarme, ¿no? Me parecía que es así, ¿no? Que incluso podemos encontrar formas que ni nos esperamos y no creemos que vamos a poder, ¿no? Y encontrar eso. Me venía esta imagen muy potente, y trayendo esto de la pérdida, vamos a ir llegando a este lugar que fue la pérdida de tu papá, ¿no? Y Sí. de lo que trata este relato que nos vas a leer, un relato maravilloso. No, no sé qué nombre Gracias. ponerle, no sé qué nombre ponerle porque me parece impactante, maravilloso, a la vez donde nos podemos espejar eh, tan claro y honesto. Esa es la palabra de tus escritos, honesto. Sí, entonces, nada, si querés contarnos un poquito y después Rosa nos va a leer ese relato. Buenísimo. Sí. Algo que capaz quiero agregar es que ese relato de los últimos días de mi papá, yo estuve muy, muy agradecida de haber tenido acceso a algunas enseñanzas budistas respecto al proceso del morir. Porque cambió por completo mi manera de estar con mi papá, las últimas cosas que hice con él, y me dio un conocimiento que si no yo no hubiese tenido, no sé si yo hubiese sabido qué hacer. Eh, y no era una cuestión de hacer, era cómo estar presente, ¿no? Qué lugar ocupar, qué decir. Fue tan claro para mí, fue tan valioso haber en ese momento, haber escuchado años antes y haber registrado y haber notado y haber estudiado qué es para el budismo, de qué trata, ¿no? Y cómo acompañar a los moribundos, que también lo escribí con ese fin. Digo, no es tanto lo más, digamos, no es tanto lo que necesitamos saber, no hace falta leer capítulos de esto, Exactamente ¿no? de acuerdo. Digo, hay algo que es recordar que todos somos capaces de acompañar y de estar ahí, como cuando estamos al principio de la llegada de alguien, ¿no? A la vida, estar al final, y que sí, recordar cómo es acompañar
compasivamente, amorosamente estando presente. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con esto y creo que en el relato está más que expresado. Así que, salvo que quieras comentar algo más, Rosa, te invito a que ¿No? puedas, genial, que podamos entonces entrar ahí, adentrarnos en tu relato. Buenísimo, entonces voy ahí. Sí, vamos a esperar que Rosa abra Aquí lo tengo. Yo lo voy a ver, pero vos no, Luna, está ok eso. No hay problema, no necesito verlo, simplemente escucharte. Sí. Cuando mi papá se fue, era viernes, pero lo sentí como un martes, como que faltaba un montón para el fin de semana. El día anterior lo habían operado a mi papá. Algo delicado, había dicho el cirujano. Delicado como un cristal, como una brisa. La poesía y la medicina no son buena combinación. La poesía tiene palabras de 2 sílabas, agudas y con acento prosódico. Palabras como cristal y brisa. En la medicina son esdrújulas y con acento ortográfico. Próstata no pertenece a la poesía, definitivamente. Ese viernes a la mañana, cuando llegué al hospital, empezaron a haber corridas. Había cada vez más médicos en la cama 3. Miré las caras y ninguna me gustaba. En los aviones, cuando entro en pánico, miro las caras de las azafatas. Estaba sola y no quería llamar a mi mamá para no angustiarla. Ella siempre me dice que las conversaciones importantes hay que tenerlas café de por medio. Llamé a mi hermano, con quien tenemos charlas por mail, y vino corriendo. Cuando llegó, le dije todo lo que había estado pensando y creo que lo abrumé. Los médicos ya nos habían hablado de tener que autorizar ciertas cosas, como entubarlo o algo así. Estaba confundida. Los sentimientos de querer ahorrarle cualquier tormento colapsaban con la idea de querer salvarlo a toda costa o de cargar con una culpa interminable. Después no me acuerdo bien qué pasó. Sé que mi papá estuvo 3 días en terapia intensiva. Ambiente horrible, si los hay, la luz prendida todo el tiempo y los ruidos de la tecnología médica, que son algo espantoso. ¿No podrán poner sonidos más amigables a esos monitores, campanitas o sonidos de pájaros o canciones de cuna o mantras? Un día mi papá se puso agresivo y le gritaba a todo el mundo de una manera tal que yo lo podía escuchar desde afuera. Al día siguiente lo pasaron a una habitación común. No sé si fue su mejoría o simplemente se dieron cuenta que no había mucho más para hacer, más que aliviarlo, que es bastante. En esa otra habitación, la 113, entablé relación con el paciente de la cama de al lado, que hacía 10 años había tenido una ACV, que entre otras cosas le había quitado el habla. Su mujer estaba muy enojada de cargar con esa historia tan larga. Hablaba con voz fuerte y decía qué injusto era Dios por no permitirle a su marido morir sin tanta espera. Se me ocurrió sugerirle la idea de que quizás él no se iba porque aún necesitaba hacer algo. ¿Hacer algo?, dijo la mujer algo indignada, pensando seguramente en hacer como sinónimo de trabajar o viajar o cocinar o hacer el amor. Y entonces le dije que quizás Jorge, así se llamaba, necesitara despedirse de alguien o escuchar algo de alguien o ver a alguien. Y ahí ella sí entendió que eso también era hacer. Y me contó la historia de un hijo que vive en Villa Gesell y que no quería venir a verlo. Nada que ver con la otra hija que venía todas las mañanas, y no solo eso, sino que desde hacía 10 años lo bañaba todos los sábados. Y me sentía penada por todos, por la hija buena que lo bañaba,
por el hijo malo que no quería venir a verlo, por la esposa harta de cargar con esa vida, y por Jorge que tenía que escuchar a su mujer quejarse en voz fuerte todo el tiempo. En algún momento le hice a ella un gesto extraño para que no hablara así delante de su marido, pero ¿quién soy yo para meterme, queriendo hacer psicología sin que nadie me lo pida? Y regresé al lado de la cama de mi papá, que siempre fue muy celoso de que yo hablara con otra gente cuando iba a visitarlo al geriátrico. Y de pronto Jorge empieza a extender su brazo izquierdo, el único que podía mover, llamándome con una ¡oh! Bien larga. Y su mujer, abriendo los ojos más grande que un melón, dice, ¡qué raro! Jamás hizo algo así. Y entonces me acerco y Jorge toma mi mano y la pone en su pecho y me mira serio y siento su gran cariño que me envuelve. ¿Qué es lo que pasa? Toda la charla acerca del hijo de Villa Gesell la había dado en el clavo. Y la mujer, desconcertada, sigue diciendo, no entiendo, jamás le hizo eso a nadie. Y yo, que no puedo quedarme callada, le digo, capaz le gustó lo que hablamos de su hijo. Y Jorge arremetiendo de nuevo con su ¡oh! No sé cómo empezar a escribir sobre este duelo. Mi papá falleció el miércoles 22 de octubre del 2014 a las 6 de la mañana. Me llamaron del hospital al celular. Yo ya estaba en viaje. Era miércoles. El médico no me quiso angustiar por teléfono y simplemente me dijo que mi papá no estaba bien y que cuando llegara al hospital buscara al doctor Galván en la sala. Cuando llegué me fui primero a la 113. El personal estaba limpiando. Pasé pisando por donde no debía y la chica de seguridad me echó diciéndome que aguardara en la sala de espera. Al ratito me metí igual y lo vi. Mi papá todo tapado hasta la cabeza con una frazada verde. Por unos segundos no quise creerle a mis ojos. Pensé, no sé qué pensé, ya no me acuerdo. Hice algo mentalmente, algo me dije para no creer. En ese momento no me hubiese parecido extraño que mi papá levantara un brazo, se destapara y dijera que quería tomar agua, por ejemplo. Me alivié de ver que no estaba enchufado a todos esos cables y tubos que le dejaban los brazos azules y lastimados. Quise levantar la frazada, pero no me animé. Agradecí que la noche anterior le había dicho al oído y con alegría que lo quería mucho y que había sido un buen papá y que me acordaba de todos los paseos que dábamos cuando yo era chiquitita, donde él se gastaba la poca plata que había en figuritas y álbumes para mí, y que luego mi mamá se enojaba porque apenas podían pagar el alquiler al señor Sotile, pero que a él no le importaba porque yo había completado el álbum. Y le dije, riéndome, que siempre llevaría en mi corazón esos luminosos paseos de domingo. Y él se sonrió y me apretó la mano y le cayó una lágrima. Pero ahora no me animaba a verlo y me tranquilicé pensando que igual él ya no estaba dentro de su piel. Quería quedarme sentada a su lado, pero la de seguridad se volvió a enojar conmigo. Qué tontera, no dejar marcas en el piso mojado era más importante que quedarme un rato más con mi papá. No supe defenderme de la mujer policía y de la angustia que tenía, y salí y volví a entrar varias veces a ese hall buscando al médico y preguntando por él como una nena perdida. No sé cuánto tiempo pasó y llegó mi hermano y vino el médico a hablarnos. Era un doctor cincuentón con un grupo de 3 residentes. Ellos son los que más me conmovieron esa mañana. Cada uno de ellos lo conoció a mi papá. Estaba la doctora que le hizo la entrevista de admisión, una tierna, divina. Después la doctora que estaba en la terapia intensiva
y que a pesar de ser tan joven tenía una presencia muy tranquilizadora y unos bellos ojos rasgados. Después estaba el doctor que me llamó y no me angustió por teléfono. Me ahorró un sufrimiento importante el doctor Galván. Lamento mucho no acordarme de los nombres de los demás. Todos estaban al borde del llanto, menos el cincuentón que, como tenía más experiencia, sabía cómo desconectarse. El doctor nos empezó a informar de cómo había ido empeorando el cuadro durante la madrugada y que mi papá ya era un señor muy mayor y debilitado en muchos aspectos y que fue difícil el tema de la hipotensión y que este tipo de operaciones. Yo ya no estaba escuchando. De inmediato pude pedirle que parara y lo hice de manera amable, casi un milagro de mi parte. Creo que la tristeza me hace más buena. Por suerte él entendió y paró. Le dije que no hacía falta que nos explicara nada, que entendíamos perfectamente la situación de salud de mi papá y que estábamos tan agradecidos con el Hospital Lanari y con todo el personal. Nos abrazamos con los residentes y les dije que era conmovedor el entusiasmo que ponían y que ojalá no lo perdieran nunca. A lo largo de esa mañana de trámites mortuorios en los que agradecí tener un hermano, me crucé varias veces con los residentes y sentí un amor profundo por la tarea a la que se animan. Me pareció que el mundo se sostiene en aquellos que quieren aprender y no tanto en los que saben. Mi papá se fue. El tiempo parece dividido. Algo de lo cotidiano se siente separado, como pasando al lado mío, como un río caudaloso. El río se mueve rápido. Yo estoy en otro tiempo. Déjenme un rato tranquila. Wow. Me da incluso, no sé qué emitir palabra. Espero que los que están escuchando también hayan podido hacer este espacio donde uno también a través de tus palabras puede revivir sus propias historias. No quisiera agregar mucho más, Rosa, porque me parece que el relato lo dijo todo, de todas las maneras. Gracias, Luna. Es precioso el silencio que queda de fondo, así que... Me parece el poder dejar este lugar respetuoso a lo que es, a lo que fue, y me parece un relato muy sagrado, que también muestra el absurdo, que importa más la pisada que pueda ensuciar que ese momento. Ese absurdo está entre nosotros siempre. Me parece muy valiente haber traído todo este relato tan completo. Así que agradecerte infinito, Rosa, tu disposición, tu honestidad, tu manera de compartir. Súper agradecida de que hayas estado hoy aquí. Muchas Muy gracias. contenta, Luna, gracias, muchas gracias por este espacio. A mí también me hace bien leerlo. Gracias. Hasta la próxima.